Antes de entrar de lleno en lo que ocurrió en el Congreso, déjame adelantarte algo. Lo que vas a escuchar no es un resumen rápido ni una frase sacada de contexto, sino un análisis pensado para entender por qué un solo momento, una sola intervención, puede dejar a todo un hemiciclo en silencio. Si te interesa comprender la política más allá del titular y no perderte este tipo de análisis, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí se explica lo que pasa cuando se apagan los aplausos y solo queda la tensión en el ambiente. El pleno arrancó como tantos otros. Ruido de fondo, diputados entrando y saliendo, papeles que se ordenan sin demasiada convicción y esa sensación de que todos saben más o menos lo que va a pasar. Pedro Sánchez, desde su escaño, mantenía la compostura habitual. Ese gesto de presidente que escucha, asienta a medias y parece tener siempre un segundo plano de pensamiento reservado solo para él. Nada hacía prever que, minutos después, una intervención concreta iba a cambiar el ritmo de la sesión. Gabriel Rufián tomó la palabra con ese estilo tan reconocible que combina ironía, tono directo y una capacidad muy particular para lanzar mensajes que no siempre van dirigidos solo a quien tiene enfrente, sino también a quien está mirando desde casa. No empezó con gritos ni con aspavientos. Empezó tranquilo, casi demasiado tranquilo, como quien sabe que lo importante no es el volumen, sino el contenido y el momento exacto en el que soltarlo. El silencio empezó a notarse antes de que llegara la frase clave. Ese silencio raro del Congreso, que no es ausencia total de ruido, sino una mezcla de expectación y prevención. Algunos diputados dejaron de mirar el móvil, otros levantaron la vista, y las cámaras, como si tuvieran instinto propio, empezaron a buscar la reacción del presidente incluso antes de que hubiera motivo aparente. Rufián fue construyendo su intervención paso a paso. No atacó de frente desde el primer segundo. Fue marcando el terreno, recordando decisiones, contextualizando situaciones recientes y señalando contradicciones sin necesidad de alzar la voz. Ese es uno de los puntos fuertes de su estilo. Cuando parece que está simplemente hablando, en realidad está preparando el golpe. Y cuando llega, suele llegar limpio y difícil de esquivar. La frase que dejó el pleno en silencio no fue especialmente larga ni especialmente agresiva en lo formal. No contenía insultos ni descalificaciones personales. Precisamente por eso tuvo tanto impacto. Fue una afirmación directa, clara, que señalaba una incoherencia política concreta y la colocaba justo delante del presidente, sin rodeos y sin posibilidad fácil de respuesta inmediata. Ahí es donde el ambiente cambió por completo. Pedro Sánchez dejó de escribir, levantó la vista y adoptó una postura más rígida. No hizo ningún gesto exagerado, pero quien esté mínimamente acostumbrado a observar política sabe que cuando alguien se queda inmóvil durante un segundo más de lo normal, algo ha tocado. Y ese algo no siempre es cómodo. El silencio posterior fue lo más llamativo. No hubo aplausos inmediatos, ni murmullos de reproche, ni risas nerviosas. Hubo unos segundos en los que el Congreso pareció quedarse suspendido. Esos segundos, en política, pesan toneladas. Porque es en ese espacio donde cada cual interpreta lo que acaba de ocurrir y decide cómo posicionarse emocionalmente. Desde casa, muchos espectadores sintieron que estaban presenciando uno de esos momentos en los que el discurso político se cruza con la realidad sin filtro. No era una discusión técnica ni un intercambio de cifras. Era una interpelación directa al relato del gobierno. Y cuando se interpela al relato, la respuesta no puede improvisarse sin riesgo. Pedro Sánchez, que suele manejar muy bien los tiempos, tardó un poco más de lo habitual en reaccionar. No fue un retraso escandaloso, pero sí perceptible. Y ese pequeño lapso fue suficiente para que la escena quedara marcada. Porque en ese silencio se colaron todas las interpretaciones posibles. Duda, cálculo, incomodidad, enfado contenido. Aquí conviene aclarar algo importante. Descolocar no significa humillar ni vencer definitivamente. Descolocar significa sacar al otro de su posición de confort, obligarlo a pensar en público, romper el ritmo previsto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Rufián no buscaba una ovación masiva. Buscaba ese silencio. Y lo consiguió. El humor, inevitablemente, apareció después en redes y tertulias. Comparaciones, memes, comentarios irónicos sobre el silencio administrativo del Congreso. Porque cuando la política se vuelve tan tensa, el ciudadano recurre al humor como válvula de escape. Pero detrás de la broma había una percepción clara. Algo había pasado ahí dentro que no encajaba en la rutina habitual. El contexto es clave para entender por qué ese momento tuvo tanto impacto. España vive una etapa de desgaste político acumulado. Las promesas, las negociaciones, los pactos y las rectificaciones han generado una sensación de cansancio generalizado. En ese clima,
Una intervención que pone el dedo en una contradicción concreta resuena mucho más fuerte que en tiempos de calma. Rufián, además, juega con una ventaja particular. No habla como quien aspira a quedar bien con todos. Habla como quien sabe que su papel es incomodar incluso a quienes, en teoría, podrían ser aliados circunstanciales. Eso le da una libertad discursiva que otros no tienen, y que, en momentos concretos, se convierte en un arma muy eficaz. La reacción posterior de Sánchez fue medida, pero ya no podía borrar lo ocurrido. Respondió, sí, pero el foco ya no estaba tanto en su respuesta como en el silencio previo. En política, a veces la pregunta no es qué se dijo después, sino por qué costó tanto decir algo. Y esa pregunta quedó flotando en el ambiente. En medio del análisis quiero recordarte algo. Si este tipo de contenido te aporta contexto y te ayuda a entender mejor lo que pasa en el Congreso, suscríbete ahora mismo. Aquí no se trata de aplaudir ni de demonizar, sino de analizar lo que ocurre cuando las cámaras captan algo más que discursos preparados. Tras el pleno, llegaron las interpretaciones interesadas. Desde unos sectores se dijo que Sánchez había optado por no entrar en provocaciones. Desde otros, que el silencio evidenciaba una falta de respuesta sólida. Como casi siempre, la verdad probablemente se sitúa en un punto intermedio, pero lo relevante es que el momento quedó grabado en la memoria colectiva. Este tipo de escenas refuerzan una idea cada vez más extendida. Que la política ya no se juega solo en las leyes que se aprueban, sino en los relatos que se imponen. Y en ese terreno, un gesto, una pausa o un silencio pueden tener más impacto que una intervención de 20 minutos llena de datos. Rufián entendió perfectamente ese juego. No necesitaba alargar su discurso ni elevar el tono. Necesitaba precisión. Y cuando se tiene precisión, el efecto suele ser más duradero. Porque obliga al adversario a reaccionar fuera de guión, y eso siempre tiene un coste. El silencio del pleno también afectó al resto de grupos. Algunos miraban al presidente, otros a Rufián, otros simplemente evitaban mirar a nadie. Esa incomodidad colectiva es una señal clara de que el golpe había sido certero. Cuando nadie sabe muy bien cómo reaccionar, es porque el equilibrio se ha alterado. Desde el punto de vista ciudadano, estos momentos generan una mezcla de satisfacción y preocupación. Satisfacción porque alguien parece decir en voz alta lo que muchos piensan. Preocupación porque ese silencio también refleja la dificultad de dar respuestas claras a problemas complejos. Y esa combinación no es fácil de gestionar políticamente. Sánchez, como presidente, está acostumbrado a la presión, pero incluso los perfiles más resistentes tienen puntos sensibles. Y cuando se tocan, aunque sea brevemente, el cuerpo reacciona antes que el discurso. Ahí es donde el lenguaje no verbal se vuelve protagonista, aunque nadie lo mencione explícitamente. Este episodio también muestra hasta qué punto el Congreso se ha convertido en un espacio de alta carga simbólica. Cada pleno es una especie de representación en la que se juegan no solo votos, sino percepciones. Y en ese escenario, quien logra controlar el ritmo tiene ventaja. Rufián, con esa intervención, no cambió ninguna ley ni modificó ningún acuerdo. Pero cambió algo más intangible, el clima del pleno durante unos minutos. Y en política, eso ya es mucho. Porque demuestra que el relato de control absoluto puede romperse con una sola frase bien colocada. A medida que pasan las horas, estos momentos se reinterpretan, se matizan y se diluyen en la actualidad constante, pero dejan rastro. Y ese rastro influye en cómo se perciben los liderazgos, las estrategias y la solidez de los discursos oficiales. Antes de llegar al final, quiero insistir en algo. Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa entender la política con calma y contexto. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos análisis, porque este tipo de momentos seguirán ocurriendo y merecen algo más que un titular rápido. En definitiva, lo que ocurrió en ese pleno no fue un simple cruce más. Fue un ejemplo claro de cómo una intervención bien calculada puede alterar el equilibrio de una sesión parlamentaria. Rufián descolocó a Sánchez no por el volumen de sus palabras, sino por su precisión. Y el silencio posterior fue la prueba más evidente de ello. La política española vive de estos instantes. Instantes en los que el discurso se detiene y deja espacio a la interpretación. Y en ese espacio, cada ciudadano saca sus propias conclusiones. Algunas favorables, otras críticas, pero todas alimentadas por la sensación de haber visto algo auténtico, aunque solo durara unos segundos. Cerramos con una idea sencilla. A veces, el momento más importante de un pleno no es cuando todos hablan, sino cuando nadie lo hace. Y ese silencio,
provocado por una intervención concreta, dice mucho más de la situación política actual de lo que parece a simple vista. Si quieres seguir analizando estos momentos clave, suscríbete, deja tu opinión en comentarios y participa en el debate. Porque entender la política no es repetir consignas, es observar, escuchar y pensar por uno mismo.